la descripción de puestos, la evaluación de desempeño, ver el tema del proceso de mantenimiento, que sería más que nada la remuneración, y la calidad del trabajo. No sé si estoy bien para tratar todo eso. Y te va a llevar bastante, ¿no? Son varios temas. Sí. Como que te metes en camisa de 11 varas. O sea, vos vas a tener que elegir qué trabajar. Yo entiendo que la rotación de personal y que la gente no dure en el puesto puede ser más debido a la política de mantenimiento que al análisis y descripción de puestos. Porque la política de mantenimiento es lo que te da la calidad de vida del trabajo, te da la política remunerativa, te da las condiciones de higiene y seguridad y te da todo lo que sea el contexto por lo cual yo quiero seguir en este trabajo y no en otro. Claro. Análisis y descripción de puestos, en realidad no por eso voy a rotar ni me voy a ir, en todo caso por eso voy a ser ineficiente o voy a dejar de cumplir tareas o no voy a tener procedimientos. Claro, yo creo que sí, lo tuyo no es un tema de análisis y descripción de puestos. No sé, Maxi, ¿vos qué opinás? Sí. Sí, creo que más Es que más nada lo un había tema, agregado porque no había, fue como que lo agregué porque no hay. No hay que. hay un problema que no existen análisis y descripción de puestos, un primer problema. Ese primer problema, antes de retener y no rotar, lo primero que te ocasiona es la selección, el problema en selección. Vos estás seleccionando, reclutando y seleccionando para un puesto en el que no sabes qué requerimiento de qué tareas tiene que realizar y qué requerimiento tiene que tener la persona. El primer problema es selección. Si es descripción. O sea, si vas por ahí tenés que hacer esa curva. Si no, si vos decís, el problema de esta empresa es que la gente rota y no se la puede retener, podés hablar de política remunerativa, podés hablar de calidad de vida en el trabajo, podés hablar de higiene y seguridad, podés hablar de la política de mantenimiento. Podés hablar también de diseños de cargos donde haya autonomía, responsabilidad y variedad y la persona sepa en cuánto participa en el ciclo productivo, cuán importante es mi trabajo, por lo cual no quiero faltar, no quiero dejar de estar porque soy importante para la empresa. ¿Está? Pero o por un lado o por el otro. Y por ahí también... mencionar algo. ¿Cómo? ¿Puedo qué? Sí, podés mencionar lo de análisis y descripción de puestos, pero te vas a dedicar a lo otro o te dedicas a análisis y descripción de puestos. Porque tu problema de rotación, antes del problema de rotación, una empresa que no tiene análisis y descripción de puestos tiene un principal problema que es reclutamiento y selección. ¿Qué voy a reclutar si no sé qué tengo que reclutar? ¿A quién voy a reclutar si no sé qué tienen que hacer? Ese es el principal problema. Lo primero que vos definís en una compañía es la estructura de cargos. ¿Está? Sí. Bueno, pero, ¿para dónde te vas a ir, Elunay? A mí me gusta el tema de la rotación de personal. Por este tema de que las personas duran demasiado poco ¿Y vos qué hiciste? ¿Encuestas, entrevistas? ¿Qué hiciste en la empresa? Encuestas y después fue la entrevista con el chico que hacía la administración. ¿Qué dice el análisis técnico? La conclusión que saqué fue que no se sentían motivados porque no hay un plan de carreras, se quedan estancados haciendo lo mismo por mucho tiempo. A ver, voy a intentar no enojarme. Vamos no, perdona, acá está. profundizar sobre práctica 1.
Sí, pero que los empleados... lo que vos me... A ver, termina y después hablo yo. Sí, que me dio termina, perdón. Que los empleados no se sentían reconocidos por los superiores, que habían pocas posibilidades de ascenso, que el tema del salario era una cuestión negativa, y los beneficios sociales. Bueno, es como que seguís con la mezcla, ¿está? O sea, el análisis técnico, yo tengo que preguntar lo suficientemente bien para poder sacar información y conclusiones. El problema de rotación de esta empresa aparentemente es si aparenta ser más un tema de no reconocimiento y de no plan de carrera que un tema de política remunerativa. Aparenta, no sé cómo estuvieron las encuestas encuadradas. Pero si no, es un doble tema. Hay rotación por política remunerativa y por la inexistencia de reconocimiento y de plan de carrera. Vos ahí tenés eso para trabajar. Nada que ver con el ADP. ¿Está? O sea que me tengo que enfocar solamente en el proceso de mantenimiento, más que nada. No, te tenés que... No, porque cuando yo te estoy diciendo plan de carrera, ¿dónde está? ¿En el desarrollo? No. La política de desarrollo puede contemplar el plan de carrera, hoy no tanto que está el mismo autodesarrollo, puede contemplar. Pero ¿dónde está plan de carrera? ¿Quién sabe dónde está el plan de carrera? La parte de la política de desarrollo, pero ¿dónde se inicia antes? ¿Cómo? ¿En el proceso de aplicación para las personas? Claro, en el proceso de aplicación de las personas. Ahí se inicia el plan de carrera. Se complementa con el desarrollo, que es, se supone que para que una empresa, para que una persona tenga desarrollo, la empresa tiene que tener desarrollo organizacional y vos tenés que tener desarrollo individual, es decir, autodesarrollo. Pero para poder tener autodesarrollo, yo necesito tener una empresa en la que cuente con plan de carrera. ¿Está? O sea que vos en UNEI estarías trabajando rotación del personal con un problema de política remunerativa y de plan de carrera. Eso estarías parte en el proceso de mantenimiento, parte en el proceso de aplicación y parte en el proceso de desarrollo del plan de carrera. Sí. ¿Está? Sobre eso vas a trabajar vos. Sí. Bastante. Bueno. Sí, porque chicos, bueno... los análisis técnicos tienen que decirnos esto que ustedes dicen. Ahora que los va a revisar también Maxi, vamos a revisar los análisis técnicos, Maxi. Sí. O sea, el análisis técnico me tiene que decir que esta empresa tiene el problema de rotación por eso, no por otra cosa. Yo tengo que sacarlo de ahí, porque si no es inventar. Y hay muchas cosas en recursos humanos que son multifactoriales. Entonces tengo que saber en esta empresa cuáles son los factores que están convergiendo. ¿Está? Y también igual no se podía ver por el lado de la mejora. Si hay algo que no hay, si no puedo también agregar, por ejemplo, como le decía, el diseño de puestos, la evaluación de desempeño como una mejora, por más que no esté relacionado con la rotación. Yo te diría, no sé, Maxi, vos que pensás que no, porque si vos tenés rotación y vas a tener que trabajar sobre política remunerativa, sobre plan de carrera, sobre capacitación para ese plan de carrera o desarrollo, porque capacitación no, es mucho.
Sí, ya es Y demasiado. además vas lo a que trabajar en estamos haciendo. análisis y descripción de puesto, evaluación de desempeño. No, para esto tenemos que plantear un recorte, que es un poco lo que hemos estado hablando en las clases pasadas. Es fundamental el tema del recorte. Fundamentalmente, o sea, primero para ustedes focalizar bien dónde van a realizar el trabajo y después para poder también sacar estadísticas y cuestiones que nos posibiliten hacer una evaluación de cómo incidió en la empresa nuestra injerencia y nuestro proyecto. ¿Está, Luney? O sea, en mi entender, tu tema es política remunerativa y plan de carrera. Con lo cual te implica 3 procesos de recursos humanos, que no es poco. Ok, ¿Estamos hasta ahí? sí, Bien. muchas gracias. ¿Quién era ADP? A ver si no, por favor. ¿Quién era ADP? A ver si es ADP, que había levantado la mano. Pues, Mauro. ¿Se congeló, Mauro? Ahí está, Mauro. Hola. Ahí está. Sí, Pero tiene acá los estoy. micrófonos. Ahí está. Mauro, ¿vos dónde viste el problema? En realidad, un segundo. ¿Ahí me escuchan? Ahí. Perfecto. Sí. ¿Sí? Bueno. A ver, por eso es que yo, la clase pasada me costó plantearlo. La empresa es funcional de la manera en la que está trabajando, es funcional, ¿sí? Pero carece de políticas o sea, carece de un modelo de descripción de puestos, por eso tiene falencias al momento de reclutar personal, porque se hace a ojo, porque no hay especificidad al momento de reclutar personal, porque no hay algo escrito, sino que siempre lo lleva los gerentes, saben qué es lo que están buscando, pero no lo tienen planteado y demás. Y junto con eso, en el resto de las áreas tienen ese tipo de falencias, pero son funcionales, ¿sí? Porque son 20 personas en la empresa y no deja de ser funcional. Entonces, No entiendo es qué como que yo significa había ser visto justamente que funcionales. había... A ver, Mauro. ellos tienen, ¿a qué me refiero? Claro. Que son funcionales, que los empleados saben lo que tienen que hacer, pero porque se los transmiten los gerentes, pero no hay, ellos no tienen escrito o no tienen un manual de procedimiento, sino que les dicen qué hacer las tareas in situ en el momento, o qué es lo que tienen que hacer, y saben cuáles son sus tareas específicas, pero porque se las transmiten de manera verbal, ¿sí? No tienen un manual de procedimiento, ¿sí? En cuanto a proceder, en cuanto a cualquier accidente y demás, lo saben, pero porque se lo transmiten de manera oral los dueños, ¿sí? O sea, no hay un manual tampoco planteado para eso. En cuanto a la selección, Y en lo tu mismo, no análisis tienen técnico, ¿dónde un... saltó el problema? En práctica 1 me está hablando usted, ¿Y en qué porcentaje? o no... Claro, en el análisis técnico, ¿dónde salta el problema, en qué síntoma y en qué porcentaje? ¿Por qué vos decís que el problema de esta Claro, empresa, que bueno, es refuncional, es análisis y descripción de puestos y aparentemente todos hacen lo que tienen que hacer? ¿Es un problema? bueno, por eso, a ver, yo cuando planteo en prácticas 1, lo que planteo era que las personas sentían que no necesitaban capacitaciones, pero no se sentían del todo capacitadas para la actividad que está haciendo. Después, que la empresa no
o sea, no estaba en cuanto a lo que es seguridad o emergencias o ese tipo de cosas, no estaba del todo preparado. Eso saltó en las encuestas, o sea, después noté ausencia justamente de cartelería en cuanto a lo que es seguridad y demás. Pero no significa, que yo ya te dije que no te metas en el hablando tema con el de gerente, seguridad. me dice, no tenemos... ¿Está bien? No es que me metí, eso fue mi análisis de práctica 1. Por eso esto fue evolucionando. O sea, yo cuando presenté prácticas 1, a mí me dieron el ok con lo que Pero es una presenté. empresa que no tenía Mi idea accidentes. fue evolucionando. ¿Cómo? Vos es una empresa que no tiene accidentes. Por eso te digo que no te metas con higiene y seguridad. No, Pero- lógico, lo que me plantean ellos es que prácticamente no tienen accidentes, de hecho, ausencias prácticamente no tienen, porque son personas, ya digo, como son los líderes que están muy cerca de los empleados, prácticamente no tienen ni siquiera ausencias, o sea, no tienen faltas. Y si a mí me falta 1 o 2 personas en el año, faltas, y son personas, o sea, los empleados son, o sea, muy líderes, o sea, siguen mucho a la empresa, entonces, o sea, no tienen casi falta. Muy comprometidos, pero en ¿Cómo? realidad vos ahí tenés una Exacto. empresa que puede pensar en 20, porque vos podés pensar sin procedimientos, sin análisis de descripción de puestos, cuando sos así. Hacerte un poquito más grande es Exacto, prácticamente a eso imposible. voy. Pero vuelvo Claro, por eso a es tu que yo planteo análisis técnico. ¿Dónde está que el problema es análisis y descripción de puestos? ¿Vos qué hipótesis planteaste en práctica 1? No, es que yo, claro, lo que yo planteo en prácticas 1 es que la empresa decide mantenerse como está para no perder el control, ¿sí? Pues precisamente ellos son funcionales porque son 20 personas. Entonces, para poder crecer, lo que se necesita es poder estructurar un poco más la empresa, ¿sí? Entonces, hacer análisis de descripción de puestos, hacer manuales de procedimientos, eso es lo que por allá en la clase pasada yo no me supe presentar quizás del todo bien, porque yo no puedo, es cierto, no puedo atacar todos los flancos, ¿sí? Entonces, o sea, vos necesitas por para eso que es que esta digo, empresa crezca, que tenga... Sí, habla, ¿que tenga perdón. qué? Pablo. Ahí se cortó Paula. No, es que para que la empresa Vos necesitas para que esta pueda, empresa... es que para que la empresa justamente pueda crecer y pueda crecer manteniendo el control del personal, necesita trabajar en varios factores, porque es multifactorial esto, ¿sí? Entonces, un comienzo, ¿sí? En este caso, sería trabajar sobre el análisis y descripción de puestos, que me va a solucionar el reclutamiento y qué es lo que tienen que hacer la gente que ya está laburando, como para sentar las bases. Por eso que fue que elegí esto. Pero de ahí se arranca, o sea, como para trabajar, hay muchísimo para trabajar, pero bueno, como justamente en la clase pasada me dijiste que y es cierto, lo estuve pensando y no puedo trabajar en un montón de cosas, pero bueno, a ver, ¿qué sería, por qué debería arrancar para que esta empresa pueda crecer de alguna manera, o ya sea diversificándose o lo que fuere, pero mínimo tiene que tener un análisis de descripción de puestos para poder tener incluso una política para poder para poder agilizar el reclutamiento, para saber qué es lo que tiene que hacer la gente que ya está trabajando y que y los gerentes puedan delegar tranquilos y mantener el control. No sé si me expresé bien ahora. Vos vas a tener que Mejor. trabajar en ADP y también en reclutamiento, es decir, que vas a tener 2 procesos, un proceso de aplicación y el proceso de reclutamiento. En ambas cosas, y vos en realidad en esta empresa es funcional, como que hoy con 20 zafan. No hay problema porque yo te puedo decir a vos, qué tenés que hacer y cómo. Pero crece un poquito así y dejó de zafar. Cual. Y además, la empresa ve que no hay problema porque más o menos le dan los números y rinde, pero no sabe cómo sería
teniendo procedimientos, teniendo análisis y descripción de puestos, no sabe cómo ese que es re piola humanamente, si además de re piola humanamente, es muy capacitado, quizás crecemos mucho más. ¿Está? Bien, esos Sin dos temas duda, tenemos. sin duda. Entonces, Ok, tenemos bueno, Nati y Mauro, ADP, y Mauro, ADP y reclutamiento y selección. ¿Está? Bien. Otro, Diego, perdón ¿qué por tema no poder tenés? ¿Quién no habló expresarme en en la la clase clase pasada. pasada? A ver. ¿Quién no ¿Puedo habló? hacer una consulta? Sí, Elunel. Si hago plan de carrera, ¿no tendría también que estar ahí incluido la descripción de puesto y la evaluación de desempeño? Es que en recursos humanos el análisis y descripción de puestos, yo siempre digo, es el DNI de los recursos humanos. Si vos vas a hacer plan de carrera, vos vas a tener que, sí, describir los puestos a los que van a crecer seguramente. O sea, vos vas a tener que hacer un plan de carrera en base a algo, un mapeo de talento, algo vas a tener que hacer. ¿Cómo hago un plan de carreras? Entrá a profundizar en plan de carrera, una vez que leas y profundices, ahí vamos con las preguntas, ¿está? Pero el ADP lo necesitas para casi todas las cosas, ¿está? Bien, ¿quién no habló en la clase pasada? Perdón. Profe, yo. ¿Saulo? Paulo. Sí. ¿Qué tal? ¿Estás sin cámara, Saulo? Sí, en realidad tengo un problema con la cámara hace rato, no sé, no me toma. Pero Bien. por lo menos puedo escuchar ahora. Bueno, Yo está también bueno. estaba con el tema Dale. de, no sé si recuerdan, pero yo estaba en la subsecretaría de Trabajo, y ahora que estamos todos analizando el tema Sí. de la análisis de descripción de puestos, por ahí creo que también viene mi problemática en realidad, porque creo que los puestos que están justamente en el Departamento de Recursos Humanos son más que nada idóneos y generalmente, o lamentablemente, es por política, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, como que no están bien, no está bien la descripción justamente de las tareas a definir. ¿La Y tienen? ¿La sí, tienen en la descripción? sí, la tienen, pero no se cumple. Ese es el gran problema. Ajá. Entonces, Entonces, hay ¿vos una... qué tendrías que hacer para solucionar? Y obviamente el tema mío es que yo lo que trabajaría es en reclutamiento y selección, pero es una problemática que por ahí no se puede solucionar porque al momento que yo, cuando hice la entrevista, consulté y demás, averigué que es por concurso el ingreso al sistema de provincia, ¿no? Entonces como que... A ver, Saulo, eh, pero vos, el concurso es muy parecido, le falta, pero se asemeja en la parte pública, el concurso se asemeja al reclutamiento y selección en la parte privada. Le falta mucho, pero se asemeja. Ahí no es por amiguismo, sino se rinde y demás. Saulo, pero vos vas a trabajar en caso, claro, sí, o vas a seguir justamente... con la subsecretaria. Bueno, entonces vos en realidad no importa si lo hacen por concurso. Vos entendés que el problema de esta empresa es que no tiene análisis. ¿Qué pasa con los análisis de descripción de puestos que tienen? Porque sí tienen, eso es lo que no sé. Claro, el Y que tema es está que no mal el sé... reclutamiento y selección, pero ¿también los análisis de Claro, descripción de puestos? sí, pero a ver, el tema es que las tareas específicas que se dictan no se cumplen, entonces las tareas fallan y no se llega a los objetivos, hay un retraso de tareas, no hay, digamos, una disciplina para nadie, entonces como que Entonces todo el deja... problema no es análisis y descripción de puestos, Saulo. Claro, en realidad yo lo quería ver justamente porque, como vos dijiste, que en realidad es el DNI de recursos humanos, pueden hacer de ahí también, ¿no? Entonces yo me imaginé, o
o para más o menos tener una idea si es realmente el análisis de descripción de puestos. ¿Me explico más o menos? No, el problema de esta empresa no es el análisis de descripción de puestos. No. Si tienen el análisis de descripción de puesto y la gente no hace lo que tiene que hacer, ni alcanza los estándares que tiene que alcanzar, ni en el tiempo que los tiene que realizar. No es el problema el análisis de descripción de puesto porque están. ¿Cuál es el problema? No, que no cumplen las tareas, no cumplen los objetivos. No, el problema es que yo estoy reclutando gente, porque ahí se recluta, no se selecciona, estoy reclutando gente que no sabe hacer determinadas tareas, que no tiene los requerimientos necesarios para ocupar el puesto. Claro. Entonces el problema vos lo tenés en el proceso de reclutamiento y selección. ¿O qué opinás? Sí, o sea, lo puedo ver desde ese punto de vista, pero pasa que lo que yo veo, ¿no? Es que más allá del proceso de reclutamiento y selección, es todo muy políticamente ahí adentro. Entonces, es como que, como yo, a ver si me puedo explicar o me puedo hacer entender. Hay mucho acomodo político, entonces como que no le dan importancia a la tarea que tienen que hacer realmente y dejan todo en stand-by y nadie controla, entonces terminan no haciendo las tareas, no cumplen los objetivos y entonces fallan. Pero hay política porque no hay reclutamiento y selección. Sí, exactamente. Y en realidad, bueno, si el problema es que hay política, no lo vas a poder tratar en un caso. Claro, por eso, o sea, desde mi Porque en punto de vista... realidad no hay recursos humanos. No. Claro. Sí, desde mi punto de vista falla en el reclutamiento y Yo selección. entiendo que a vos te conviene abordar ¿Cómo? el proceso de reclutamiento y selección. Entiendo que a vos te conviene abordar el proceso de reclutamiento y selección. Bien, me puedo O no abordar ese sé, tema. o proponerme qué. Sí, o sea, lo podés abordar, o proponer qué. sí, yo de hecho, bien no he tenido la problemática analizar específica porque como estaba entre reclutamiento y selección, también hay una desmotivación en el personal, o ¿Por también qué? falta de capacitación también, ¿Qué dice justamente. ¿Cómo? ¿Falta qué? ¿Falta qué, perdón? Falta de capacitación también, es lo que yo analizaba o veía. La no capacitación trae desmotivación. Es uno de lo que trae. La política remunerativa también trae desmotivación, la higiene y seguridad también trae desmotivación, o sea, es sumamente multifactorial. Puede ser también, bueno, pero, a ver, como nos queda poquito de esta clase, Sí. la idea es la siguiente. Agarren el análisis técnico, agarren la hipótesis, ahí ven de dónde sale el problema, en qué síntoma lo vi, en qué porcentaje está este problema y en qué porcentaje es la solución. ¿Está? Lo tenemos que poder definir la próxima clase. Ahora hemos definido 3, pero ya tenemos que cerrar, o sea, vamos a trabajar sobre análisis y descripción de puesto, otro va a trabajar sobre política remunerativa y plan de carrera, otro quizás tal vez, fíjate Saulo, sobre proceso de reclutamiento y selección. ¿Hay alguno más que trabaje en proceso de reclutamiento y selección? ¿No? No. Está, sí, Bueno. Yo tengo una problemática. Ricardo habla. ¿Se escucha? Ricardo, Ricardo. sí. ¿Se Sí. escucha? Sí, sí. Perdón, pero Sí, tengo... Ricardo. Estoy con el teléfono y se me corta. No hay problema. Yo tengo una problemática que en realidad no es un proceso definido de recursos humanos, pero en realidad están todos los procesos, creo, que es la comunicación. ¿Y cuál es? Ujú. Bien. Se nos va a cortar, Ahora. Bien.